Y a su nombre. Diga conmigo, Dios proveerá. Dios proveerá. Claro que sí, Dios proveerá. Yo tengo proyectos, usted tiene proyectos. Dios proveerá. Dios proveerá. Yo he visto la mano de Dios y la seguiré viendo. Su mano de provisión, su mano de provisión. Isaías 32 es el texto que vamos a leer. Isaías 32 es el texto que vamos a leer. Es precioso versículo. Doy gracias a Dios porque en este mes el Señor me dio unos preciosos versículos para mi vida. Y lo recibieron muchos de ustedes también. Isaías 32, versículo 15. Ese versículo solo es el mensaje del Espíritu Santo para mí, para ti, en esta tarde tan iluminada, tan soleada, tan llena de paz. No sé si hay paz en tu corazón. Aleluya. Qué bueno es tener la paz y un espíritu libre, ¿no? ¿Tienes ya abierto? Amén. 32:15 dice así este texto: hasta que sobre nosotros, diga sobre nosotros, o sea, sobre todos los que estamos acá, sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Cuántos lo quieren recibir? El Espíritu sea derramado. Entonces tu desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será estimado en bosque. Y a su nombre. Cuando el Espíritu se derrama sobre ti, tu desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil se convierte en un bosque. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Espíritu Santo, aleluya, 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 aleluya. Las manos del enemigo se están yendo, la opresión se ha ido, la carga se fue y tu palabra fluye libre con poder. ¿Quién dice amén? Tomen asiento. Aleluya. Qué bueno. La palabra es poder. Diga, la palabra es poder. Hay creyentes que no sé si no entienden bien las cosas, que la palabra es poder. Cuando usted tiene la palabra en la lengua y en el corazón, está teniendo poder. Aleluya. Cuando usted tiene la palabra en la lengua y en el corazón, tiene poder. No sé si entiende eso. Trate de entenderlo, de comprenderlo, que cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón y en su lengua, tiene poder. Aleluya. La salvación, ¿cómo se recibe la salvación? La Biblia dice que hay que creer en el corazón y que confesar con la lengua. ¿Es así? Fíjese que su salvación depende de su lengua. Si usted dice Jesús es el Señor, murió en la cruz y se levantó de entre los muertos, y usted lo dice con su lengua y lo cree con su corazón, ya es salvo por su lengua. Y si usted confiesa sus pecados y en su corazón se arrepiente y confiesa sus pecados, usted es perdonado. ¿Y por qué es perdonado? Por su lengua. Porque usted confiesa con su lengua, cree con su corazón. Aleluya. Si usted tiene fe en su corazón y dice al monte que se mueva, el monte se moverá. ¿Y por qué se moverá? Por su lengua. Aleluya. Fíjense cuán importante es tener la palabra de Dios en mi corazón y en mi lengua. Si yo tengo la palabra de mi corazón y mi lengua, soy salvo, soy perdonado y milagros ocurren alrededor de mi vida. Aleluya. Si tengo la palabra en el corazón y en la lengua. Y a su nombre. Pero no voy a predicar sobre eso.
pero tenía la necesidad de decírselo. A veces siento la necesidad y la presión de decir cosas. Y si no lo digo, reviento, dijo Eliú. Amén. Así dijo Eliú en el libro de Job. Ahora dice, hasta que sobre nosotros, no sobre ellos. Qué lindo el versículo, ¿no? Qué lindo cuando uno lo lee. Yo siempre digo que hay un solo versículo de la Biblia que no puedo leer, que dice, joven fui y he envejecido. Ese todavía no lo leo así, amén. Ese cuando lo leo digo, David dijo. Ya llegará. ¿Usted cómo lo lee? Pero a este me gusta leerlo como dice, hasta que sobre nosotros, no sobre Israel, no sobre los demás, no sobre ellos, sobre nosotros. Y me gusta leerlo así, hasta que sobre nosotros. Y esto me incluye a mí, te incluye a vos, nosotros nos incluye a todos los que estamos hoy acá. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo, el Espíritu de lo alto, el Espíritu Santo. Vamos a hablar de 3 condiciones de la persona de los creyentes: el desierto, el campo fértil y el bosque. Diga, el desierto, el campo fértil y el bosque. Amén. Esas 3 cosas están en ese verso 15. Está el creyente que está en una vida de desierto. Está el que está en un campo fértil. Eso depende de la manera en que usted se entrega al Espíritu Santo. Porque el que transforma la vida de una persona es el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que rendirnos. En la medida que te rindas es la medida de tu cambio. Tu cambio no va a ser más que la medida de tu entrega. Hay gente que se entrega. Yo me acuerdo cuando era muy niño y iba a comprar en el kiosco el fascículo de la enciclopedia médica. Venía una vez por semana al kiosco y yo lo iba a comprar toda la semana durante 5 años. Así se entregan muchos creyentes, se entregan a Cristo por fascículos. Amén. Hay creyentes que no se entregan de verdad o completamente de una vez. Le entregan una pierna hoy y una pierna mañana. Pasado mañana le entrego el brazo izquierdo, el derecho no, porque manejo la plata. Le van entregando su vida a Dios por fascículos, y en la medida de tu entrega es la medida de tu cambio. Si usted poco se entrega al Señor y se rinde poco, su cambio va a ser muy, muy lento. Tu cambio ocurre en la medida que usted se rinde al Espíritu Santo. Si usted se rinde al Espíritu Santo completamente, su cambio va a ser completo. Si usted se rinde al Espíritu Santo, una pequeña porción será transformada. Recuerde esto: tu cambio tiene que ver con tu rendición. Cuanto menos se rinda, menos cambio. Cuanto más se rinda, más cambio. Dios dice: te sacaré del desierto y te haré un campo fértil y luego te haré un bosque. Gloria al Señor, con la obra del Espíritu Santo. Aleluya. El desierto, diga el desierto. El desierto es donde hay poca vida. ¿Hay vida en el desierto? Sí. Pero ¿cuánta vida hay en el desierto? Poca. ¿En el desierto hay vida? Claro que sí. Si usted va al desierto a visitar el desierto, hace un tour y va a visitar el desierto, va a encontrar algún tipo de animal que vive por ahí. Alguno que otro va a encontrar.
En algún lugar va a encontrar quizás una lagartija, quizás va a encontrar alguna serpiente, porque las serpientes están en todos los ambientes. Algún otro tipo de pequeño insecto, pero es rara la vida en el desierto. Hay vida, sí, pero es rara, es escasa. Alguna que otra planta va a encontrar, alguna que otra planta va a encontrar por algún lado, pero es rara la cantidad de plantas que va a encontrar. No va a ser muchas, porque el desierto es un lugar de escasa vida. Y de eso está hablando el Señor. El Señor está hablando de que muchos creyentes tienen la vida del Señor, pero muy poca. El desierto es cuando el creyente está en un espíritu de queja. Una de las manifestaciones de que un creyente todavía está y es un creyente en el desierto es que el creyente se queja de todo. La queja es la evidencia de que ese creyente, su vida es una vida de desierto. Se queja. ¿Y cómo sé esto? Porque cuando Israel estaba en el desierto, lo único que sabían hacer era quejarse. Se quejaban del maná. Se quejaban de que lo tenían que recoger todos los días. Decían, ¿por qué no lo recogemos? Mejor, en vez de ir todos los días, vamos una vez por semana. Me hace acordar a alguno en la iglesia. Amén. Y a su nombre. Bueno, pero usted está un lunes. ¿Quién dice gloria a Dios? Se quejan del calor y a la noche se quejan del frío, porque en la noche del desierto hace un frío espantoso, como en el día hace un calor espantoso. Se quejan del agua. Se quejan de que quieren comer carne u otra cosa que no están comiendo. El pueblo de Israel se quejó. Eso es el desierto. El creyente que todavía está en un nivel espiritual bajo es un creyente que se queja de los hermanos, se queja de la portera, se queja no del pastor, aleluya, pero se queja del pastor para abajo, amén. Se queja. ¿Por qué se queja? Porque está en un nivel bajo espiritual. Y entonces su nivel es tan bajo, él está en un desierto. Él no ha recibido un derramamiento total del Espíritu Santo. Él no ha recibido el derramamiento de poder sobre su vida. Y entonces lo único que sabe hacer es como la grulla y como la golondrina. Se queja como esas aves que gimen y parece que se están quejando todo momento. Israel se quejó. Y lo único que hace la queja no acelera el milagro. La queja no acelera que la mano de Dios venga más rápido. Cuando usted se queja, no acelera el milagro. No es que el milagro va a venir más rápido porque me quejo y entonces va a venir el milagro. La queja lo que hace es prolongar tu estadía en el problema. Cuanto usted más se queje, más días está agregando a su problema. Cuando usted se queje una hora, su problema se va a prolongar una semana. Si usted se queja un día, su problema se va a acrecentar un mes más. Si usted se queja un mes, su problema va a ser otro año más. Cuando usted siga quejándose, lo único que va a hacer es que el desierto le va a parecer interminable. El desierto parece que se va a ampliar y se va a ampliar y se va a ampliar. Y usted dice, parece que no salgo más de este problema. ¿Sabe por qué no sale del problema? Porque se está quejando. Cuanto más se queja, más se prolonga el tiempo de su problema. La queja no te arrima al milagro, te distancia del milagro. Cuanto más queja,
menos posibilidad del milagro, menos posibilidad de la bendición. Por eso necesito el derramamiento del Espíritu Santo. Gloria, que se derrame sobre el desierto. Wow, aleluya. Yo anoté un texto, se lo voy a dar para que usted después lo anote ahora y después lo medite. Santiago 5:9. Anótelo después usted lo medita. Dice: hermanos, Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. ¿Ves? Cuando usted se queja y dice: oh, hermana, me tenés cansada, y vos también me tenés cansado, y vos me ocupaste el asiento, y vos me agarraste el ventilador, amén. Y vos esto, ¿sabe lo que dice? Somos ¿qué? Condenados. ¿Qué dice? Condenados. No os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. ¿Ves que la queja no es buena? ¿Ves que uno dice, a veces dice, pero yo tengo derecho de quejarme? ¿Por qué? Protesta. Y dices, yo tengo derecho. Eso es porque estás en tu desierto. En el desierto el creyente no tiene una plenitud de vida. En el desierto espiritual el creyente no tiene mucho del Espíritu Santo, pero tiene mucho de la carne. Y entonces el creyente se queja y su queja trae condenación. Su queja trae condenación. Así dice: si nos quejamos, somos condenados. Trae maldición, nos aleja del milagro, nos aleja de la respuesta. Aleluya. Si nosotros fuéramos agradecidos, gloria a Dios, estamos más cerca de la solución del problema. Si nosotros alabáramos a Dios, estamos más cerca de la solución del problema. Cuanto más agradecido, cuanto más le alabamos, estamos más cerca de la solución del problema. El problema se va a solucionar. Gloria, aleluya. Y a su nombre. Yo le daba gracias. Digo, el vidrio no funciona del auto, no levanta, no baja. Gracias, papá. Se rompió limpia parabrisas. Gracias, papá. Aleluya. Se rompió la tapa de allá del auto. Gracias, papá. No, este auto cada vez peor. No anda esto, no anda lo otro. ¿Me estás escuchando? Te estás quejando de tus muebles, te estás quejando de tu cocina, te estás quejando de tu familia, eso es síntoma de que estás en una vida espiritual de desierto. Dele gracias a Dios. Hay alguna gotera, diga gracias, Señor, ya el techo va a venir nuevo. Pero hay gente que ni casa tiene. Aleluya. Aleluya, dele gracias a Dios. Aprenda, el pueblo de Israel decía: este pan, este maná, ya es tan liviano. Me acuerdo de la cebolla, se me hace agua la boca, amén. La cebolla, los pepinos, era un manjar, decía. Qué hipócritas, ¿no? Si ellos lloraban en Egipto diciendo: sácanos de acá, sácanos de acá. ¿Quién dice amén? Y ahora estaban comiendo el maná, que era trigo de ángeles, comida de nobles, de reyes. Dios les mandó hermosas cosas, codornices, aleluya, que podían agarrar a montones. Pero ellos se quejaban. ¿Y por qué? Porque su vida espiritual era mínima. Aleluya, su vida espiritual era mínima. Estaban en el desierto, no solo físico, sino espiritual. Pero cuando Dios derrama sobre ti, dice la Biblia, su espíritu va a cambiar tu queja en alabanza. Se va a cambiar el desierto en campo fértil. Tu queja se convierte en alabanza. Aleluya. Y a su nombre. Eso. Alábele. Alábele la mañana, alábele la tarde. Aleluya.
le duele al cuerpo de gloria a Dios. No se ande quejando. Quejarse de la circunstancia es quejarse de Dios, porque Dios es el que le planificó tu circunstancia. Quejarse de la circunstancia es quejarse de Dios. Aleluya. ¿Por qué no nací en Estados Unidos? ¿Por qué no nací en Miami? Y nací en este país. Aleluya. Te quejas de tus orígenes, te quejas de tu ciudad, te quejas, y esa queja habla de tu desierto, porque el desierto es un lugar de quejas, y tu queja prolonga tu estadía en el dolor. Y necesitamos el derramamiento del Espíritu, porque la forma que se convierte el desierto en campo fértil es cuando Dios derrama su Espíritu de lo alto. Cuando el Espíritu viene sobre ti y se apodera de ti, te saca la queja de tu boca, saca la queja del corazón y te da un cambio. ¿Quién dice amén? Te cambia y te pone alabanza, y empezás a decir gloria a Dios. Gloria a Dios por el lunes, gloria a Dios por el martes, gloria a Dios por el miércoles, gloria a Dios por la portera y el pastor. Aleluya. Y a su nombre. Tengo un pasaje, vamos a leer Isaías. Eso, anótelo también para tomar algo más tarde y volver a mirar el pasaje que anotaste en una hojita. Isaías 28. Es el capítulo pentecostal. Isaías 28 es un capítulo pentecostal. Es donde habla del hablar en lenguas. Isaías 28 es el capítulo de los pentecostales. Y habla sobre el hablar en lenguas. Pero no voy a leer ese versículo. Si quieres se lo doy. Es el 11 que habla sobre el hablar en lenguas. Porque dice, porque en lengua de tartamudo, en lenguas extrañas hablará este pueblo. Pero yo quiero leer el 13. Y el verso 13 dice, 23, perdón, el verso 23. El verso 23 dice, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, solo romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ya ha preparado su superficie, no esparce el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, pues porque su Dios lo instruye y le enseña lo recto. Y luego sigue hablando que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda. El 28 dice el grano se trilla, etc. ¿Qué está hablando acá? Parece como que Dios está dando un consejo de agricultura. Pero no, este es un capítulo pentecostal. Y en este capítulo que habla sobre el hablar en lenguas y sobre el Espíritu Santo, está hablando sobre el terreno, y está hablando sobre el trigo, el eneldo, el comino. ¿Qué está hablando? Está hablando del corazón de nosotros. Y está diciendo el Señor que cuando se siembra, se sabe dónde se tiene que sembrar cada cosa. Dónde se siembra esto, dónde se siembra aquello, y que uno prepara el terreno y ara la tierra. ¿Y de qué está hablando? Está hablando del campo fértil. El campo fértil es el creyente. Y entonces el Señor sabe qué semilla tiene que sembrar en vos en estos días. Si usted ha recibido del Espíritu Santo ya y está recibiendo en abundancia, usted va a ser transformado en campo fértil. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a sembrar en tu vida el comino, el eneldo, el trigo, la semilla adecuada. Mire, entre nosotros hay gente que le falta paciencia. ¿Cuándo termina, pastor? Amén. Entre nosotros hay gente que le falta gozo. Y Dios sabe en el terreno, en qué parte del terreno tiene que sembrar, qué semilla tiene que sembrar. Dios sabe, Él es el sembrador. El sembrador salió a sembrar.
Y cuando te transformó de desierto y te sacó la queja, porque lo primero que Dios te va a sacar es la queja, va a preparar en ti un campo fértil. Y en ese campo fértil va a sembrar su palabra, y va a sembrar sus virtudes, y va a sembrar cosas en tu vida. En algunos va a sembrar algo más, en otro y en aquel el otro, pero en todos va a ir sembrando algo. Aleluya, Dios sabe, Dios va a pasar el arado. El arado son las pruebas y las luchas. Dios va a pasar el arado sobre tu cuerpo, sobre tu vida, y está preparando la tierra para poder sembrar la semilla adecuada. Y cada semilla, eso es lo que está diciendo este pasaje, cada semilla se siembra y después se pasa el trillo y esto. Está hablando del trabajo y el proceso de Dios en el campo fértil, en el creyente, en la buena tierra. Cuando usted ha recibido el Espíritu de lo alto, usted se libera de la queja, se empieza a liberar de esa vida donde usted no tenía profundidad de vida espiritual, y usted avanza a una vida donde usted es como un campo fértil. La palabra empieza a entrar, y la palabra empieza a trabajar, y usted dice: el Señor me habló de que tengo que orar más, y el Señor me habló de que tengo que ayunar, y el Señor me habló de que tengo que perdonar, y el Señor me habló que tengo que ser más lleno de amor, y tengo que dejar mi egoísmo, y el Señor me enseñó esto. Y Dios está sembrando una semilla acá, otra semilla allá, otra semilla allá, gloria, en el campo fértil. Aleluya, wow, y a su nombre. Oh, pastor, ¿cuál será la semilla en mi vida? Si hay un versículo de la Biblia que a usted siempre le toca, supongamos que a usted le toca Corintios 13, y usted siempre que está por ahí dando vueltas en Corintios 13, que dice: si yo tuviese lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, nada soy, nada te sirve. Si usted, por ejemplo, le toca ese pasaje y usted dice: me toca, ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está queriendo sembrar en usted, porque dice: hay mucho egoísmo en vos. Y entonces está sacando piedras, arando y sembrando una semilla. El Señor le va a hablar en un pasaje y usted va a sentir que está como entrando una semilla en usted. ¿Por qué ese pasaje me toca tanto? ¿Por qué cuando lo leo a veces lloro? O cuando lo leo a veces algo sucede conmigo. Porque el Señor te transformó en un campo fértil. Y ahora quiere sembrar el eneldo, el trigo, el comino. Quiere sembrar una semilla, la semilla de una palabra que va a transformar áreas de tu vida. Te va a sacar el egoísmo, te va a sacar la falta de perdón, te va a sacar de tu corazón la ira, te va a sacar el enojo, te va a sacar el pleito, la contienda. Aleluya, Dios está transformando tu vida por la semilla. Aleluya, y a su nombre. ¿Me da cuenta? Y entonces así trabaja el Señor. Y entonces vemos como el campo empieza a florecer. Y empieza a regar el Señor con el agua del Espíritu Santo. Como usted riega las plantitas, como regas la lechuga, como regas las hortalizas, con una regadera, con un poco de agua. No necesitas un río, necesitas una manguera, un poco de unos litros de agua, y empezás a regar las hortalizas. ¿Es así? ¿Me va siguiendo o no? En el desierto hay poca agua. En el campo fértil se necesita
un poco más de agua. Pero el Señor no te quiere llevar a ese punto. Él tiene un pensamiento más alto que eso. Y Él dice que el deseo de Dios es que seamos bosque. Que seamos bosque. ¿Quién dice amén? Isaías 61 le puedo dar. Isaías 61, el verso 3. El capítulo de Isaías 61 es sobre el Evangelio. El capítulo 61 de Isaías es sobre el Evangelio. Y el verso 3 también es sobre el Evangelio, es decir, la palabra del Evangelio. Y dice el verso 3 de Isaías 61: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados, ¿cómo serán llamados esos creyentes? Árboles, diga árboles. Sabe que los árboles es lo que hace un bosque. Para que sea un bosque tiene que haber muchos árboles. Ahí tienen que estar los árboles. Y dice el Señor, ese hombre, esa mujer, que yo le voy a dar por el Evangelio gloria, óleo de gozo, aleluya, y un manto de alegría. Ese creyente va a ser un árbol. Y muchos árboles, muchos árboles hacen un bosque. Aleluya. Muchos árboles hacen un bosque. ¿Quién dice gloria a Dios? Muchos árboles hacen un bosque. Y usted y yo somos árboles de justicia, el bosque, el plantío de Jehová, para gloria suya y a su nombre. Y ahora no necesitamos un poquito de agua para eso. Para eso no necesitamos un poquito de agua. Para eso necesitamos ríos de aguas vivas. Porque los litros y litros que consume un árbol, y otro árbol, y otro árbol, ya no podemos andar con la regadera regando el álamo o la palmera. Necesitamos un río. Y eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el río de Dios, quien sustenta mi vida y que me hace fructificar y que me hace ser como una palmera. Y entonces soy como una palmera. Y entonces soy como una palmera. Y entonces soy como cedro del Líbano. Y entonces soy como el manzano y como la higuera. ¿Quién dice gloria? Aleluya. Hasta que sobre nosotros, repítalo, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y entonces, aleluya, el desierto se convertirá en campo fértil. Y el campo fértil será estimado en bosque. Ahora voy a ungir con aceite. Vamos a ponernos de pie. Voy a ungir con aceite.